Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 203 de este 21 de mayo del 2025. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal, que retransmiten los contenidos de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Igual me puedes seguir en mis redes, en mi canal de YouTube, Aide Serrano. Me encantará conocer tus comentarios y leerte. Como sabes, este programa es un programa donde las mujeres son las protagonistas y reflexionamos sobre temas de actualidad, temas de suma importancia para la vida cotidiana, la vida también del país, como la perspectiva de género, como las próximas elecciones del 1 de junio en que elegiremos a personas juzgadoras para nuestro país. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados de las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y domingos igualmente 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí seguiremos compartiendo temas que te invitarán a la reflexión y sobre todo al pensamiento crítico para poder clarificar sobre temas como el feminismo, el machismo, qué es la perspectiva de género, qué son los roles y estereotipos. Además de que hablamos de temas de actualidad, todo esto para contribuir a una comunidad pues más igualitaria y sobre todo más pacífica, menos violenta hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por ello, hoy conversé con la maestra Leslie Jurado, quien es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Platicamos sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de género y por qué es tan importante que todos los juzgadores y juzgadoras lo apliquen en casos donde hay una mujer involucrada. Por otro lado, en el glosario feminista te compartiré la efeméride del 16 de mayo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Empresaria. Esta es una conmemoración que mandató la Organización de las Naciones Unidas para precisamente reconocer cada tercer viernes de mayo a las mujeres empresarias en nuestro país y en todos los rincones de nuestro país que, bueno, luchan por salir adelante, ya sea como emprendedoras o como líderes de grandes empresas. También hoy la Mujer Medicina, Fabiola Sumano, nos comparte su colaboración en el Círculo de Sabiduría Femenina. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Iniciativa de la Asociación Mujeres Líderes de Empresas Mundiales, la Organización de las Naciones Unidas instauró la conmemoración cada tercer viernes de mayo del Día Internacional de la Mujer Empresaria. Y fue la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en su filial en nuestro país y se fundó el 15 de noviembre de 1965. La conmemoración en torno a las mujeres empresarias es una valiosa ocasión para impulsar emprendimientos de jóvenes y mujeres de cualquier edad, grupo social, raza o nacionalidad, por acciones que despejen su camino de obstáculos que les discrimine y ponga en desventaja por su condición de género y aliente su desarrollo en cualquier sector. Bueno, en un mundo que sigue esperando que las mujeres pidan permiso para ocupar el espacio que les corresponde, cada tercer viernes de mayo nos recuerda que no hay vuelta atrás. El liderazgo empresarial también se escribe en femenino.
El Día Internacional de la Mujer Empresaria no es una celebración vacía, es una declaración de principios. Es la voz de millones de mujeres que desde distintos rincones del planeta, y sí, también desde México, han decidido emprender, innovar y transformar sin pedir autorización a un sistema que aún hoy les exige más para otorgarles menos. Que la Organización de las Naciones Unidas respalde esta efeméride a propuesta de la histórica Asociación Mujeres Líderes de Empresas Mundiales no es un gesto simbólico, es el reconocimiento de que el desarrollo económico sostenible no se puede lograr sin mujeres al mando. En nuestro país, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias ha sido una plataforma clave para visibilizar ese liderazgo desde hace casi 60 años. Pero más allá de las siglas y los discursos institucionales, el verdadero motor del cambio está en las mujeres, que desde todos los días levantan negocios desde la precariedad, desde el cuidado no remunerado, desde el crédito que les niegan y el machismo que les dice esto no es para ti. Ser empresaria en México, sobre todo si eres mujer joven, indígena, afrodescendiente o madre soltera, es nadar contracorriente. Las barreras no son solo económicas, son culturales, legales y hasta emocionales. Por eso, cuando una mujer decide emprender, no solo está creando empleo o generando riqueza, está desafiando estereotipos, rompiendo círculos de dependencia y abriendo caminos que antes parecían clausurados. Hoy, en medio de un contexto donde las brechas de género en el acceso a financiamiento, capacitación y redes de contacto persisten, es fundamental que el discurso no se quede en la foto de mujeres en trajes posando para las cámaras. Necesitamos políticas públicas que no solo reconozcan, sino que impulsen con perspectiva de género el emprendimiento femenino. Que capaciten, financien, protejan legalmente y fortalezcan los ecosistemas locales para que una mujer que pone un negocio, ya sea en Quintana Roo, en cualquiera de nuestras ciudades o en cualquier otra ciudad del país, pues tenga las mismas oportunidades que una que vive en una zona privilegiada de la Ciudad de México o de alguna otra capital como Monterrey o Guadalajara. No olvidemos que muchas veces las empresarias no nacen, se hacen en medio de la necesidad. Muchas mujeres emprenden porque el mercado laboral las excluyó, porque su maternidad se volvió un obstáculo, entre comillas, para los empleadores, o porque decidieron no tolerar más violencia en sus espacios de trabajo. Para ellas, emprender es resistir, pero también es soñar en grande, liderar desde otra ética, construir cadenas de valor con rostro humano. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer Empresaria, más que felicitarlas, urge respaldarlas desde las instituciones, desde los medios, desde la sociedad civil, porque su éxito no es individual, es colectivo. Y es el termómetro de qué tan justo o injusto es el sistema en el que vivimos. Y no han llegado solas, han llegado con coraje, como otras y con otras sin pedir permiso. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, continuamos. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo del camino del poder femenino. Es un sendero muy hermoso que estamos recorriendo todas las mujeres en este momento y que tenemos una energía divina que nos está apoyando. Entonces es un gran momento para que hagamos este recorrido. Recordemos que el poder femenino nadie nos los va a otorgar, no viene de afuera ni va a venir alguien a darnos ese poder, viene de dentro de nosotras. Ese poder está aquí, nace de nuestro corazón y solo hay que recordarlo y hay que integrarlo en nosotras. Nuestro cuerpo es nuestro gran aliado. El cuerpo es algo que nosotros tenemos que integrar, que tenemos que ver y que tenemos que saber que nuestro corazón, nuestro útero y nuestra energía sexual son muy poderosas y cuando la activamos y la integramos en nosotras, se hace la magia, se enciende ese fuego que nos empodera. De ahí viene ese poder, del fuego interior, de ese fuego sagrado que habita en cada mujer. Y al encender ese fuego, se activa ese poder y todo va a ser más fácil para nosotras cuando estamos integradas.
cuando estamos conectadas con nuestra esencia femenina, con ese susurro del alma, con esa energía que nos hace recorrer ese camino. Nadie nos tiene por qué dar órdenes, nadie nos tiene que decir cómo son. Nosotros vamos a recorrer ese camino con miedo y sin certeza tal vez, pero vamos a seguir avanzando porque este es el gran momento de la mujer. Y tomar nuestro poder también es una gran parte del empoderamiento femenino. Toma tu lugar, ese lugar que te corresponde por ley divina, por ley de nacimiento. Reconócete. Cuando tú tomas tu lugar y dices, aquí estoy, mi cuerpo, mi mente, mi vida, mi historia tienen valor, y honras esa historia y te honras a ti misma y sigues avanzando. Cualquiera que sea tu historia, vale y hay que honrarla porque es parte de ti, de tu esencia. Y al tomar tu poder y al tomar tu lugar, tú vas a decir, aquí estoy y esta soy yo y voy a seguir avanzando. Y yo les hablo mucho siempre de la unión femenina porque es muy importante que estemos juntas, porque una mujer cuando está en grupo, cuando está en círculo, cuando está con un grupo de mujeres, su brillo se expande. Y lo que necesitamos ahora es que la mujer encienda su luz, que no la apague, porque esa luz la necesitamos ahorita aquí en el universo, aquí en la Tierra. Necesitamos esas luces encendidas de todas las mujeres en el mundo. Y cuando estas luces se unen, se expande. Es como si se hiciera un aura enorme de brillo y que abarca todo el universo. Y esa energía de la mujer brillando es la que se debe de hacer presente en ese momento. Y tú siempre que puedes ayudar a una mujer a brillar, a encender ese brillo, hazlo, porque es parte de ti. Y eso va a ser de gran ayuda para ti en tu crecimiento y en tu empoderamiento. Y es una invitación a que recordemos que somos tejedoras y que estamos haciendo el gran tejido de la obra maestra que viene para todas las mujeres. Y les recuerdo que nos estemos unidas, que activemos ese poder, que sigamos recorriendo ese camino y que nos sigamos viendo tan maravillosas como somos todas las mujeres, quitando obstáculos y seguimos avanzando juntas. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hablemos de violencia económica en contra de las mujeres. Yo soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. La violencia económica hacia las mujeres es una de las más comunes, pero también es una de las menos identificadas. Por supuesto, una de las más frecuentes. Según la más reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que realiza el INEGI, 8 de cada 10 mujeres de 15 años y más dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia, o sea, el 80%. Y de este porcentaje, 30% dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia económica. Sin embargo, yo creo que ese 30% en realidad es mucho más, que puede alcanzar el 100%. El problema es que la gran parte, la gran mayoría de las mujeres no saben qué es violencia económica, la han vivido en diferentes circunstancias, en varias etapas de su vida, pero no saben que esto es violencia económica. La violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Esta es una definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, la razón principal que mantiene a las mujeres en una situación de discriminación y de desigualdad y por supuesto de violencia económica es que están confinadas al espacio doméstico, es decir, se encuentran desempeñando tareas del hogar y de cuidados sin recibir remuneración alguna por este trabajo, por supuesto que además está invisibilizado y que tampoco está reconocido. En México, las mujeres dedican 43 horas
a la semana al trabajo no remunerado del hogar en comparación con 15.9 horas que dedican los hombres. Esto es 2.3 veces más que los hombres. Esto de acuerdo con una investigación de México Cómo Vamos del 2021. En nuestro país, las tareas del hogar y de cuidados alcanzaron un valor económico de 6.8 billones de pesos en el 2021. Esto significa que las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres por su trabajo no remunerado. Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar. Esto implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos e hijas o casarse no impida a las mujeres participar plenamente de la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones. Esta es una declaración de Carmen Reinhardt, quien es la vicepresidenta senior y economista en jefe del Grupo del Banco Mundial. Bueno, aparentemente cada vez las mujeres participan más de la economía remunerada, pero si vemos un poco más de cerca las estadísticas, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que también hace el INEGI, en el primer trimestre del 2022 se registró una participación del 45.6% de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, este indicador lleva estancado 10 años y la razón principal es la desigualdad en los hogares que les impide a las mujeres su pleno desarrollo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto trabajo haces tú en el hogar de cuidados que nadie te está reconociendo y que además nadie te está pagando y que te tiene confinada al espacio doméstico y que has interrumpido tu desarrollo personal, laboral, profesional? Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar de este día, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la abogada Leslie Jurado. ¿Cómo estás, abogada? Muy bien, Aide, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Leslie Jurado es experta en derechos humanos, por eso está aquí hoy, porque además es experta también en temas que tienen que ver con la perspectiva de género, con las mujeres. Y como ustedes saben, se avecina una de las elecciones históricas más importantes de nuestro país, en que vamos a elegir a integrantes del Poder Judicial. Y por eso la abogada Leslie Jurado está aquí para explicarnos la trascendencia, ¿verdad?, de que el Poder Judicial tenga conocimientos, tenga implementado, por ejemplo, un protocolo en perspectiva de género. Pero bueno, les voy a decir quién es Leslie. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, con amplios conocimientos en Derecho Constitucional en virtud de la colaboración que tuvo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal. Leslie, ¿qué significa realmente juzgar con perspectiva de género? Porque tengo la impresión de que no queda claro si se trata de empatía, de identificación con las mujeres, o este acto de juzgar con perspectiva de género va mucho más allá. Como bien lo mencionas, estamos de cara a una de las elecciones más paradigmáticas y que más cambios va a traer al sistema judicial del país entero, hablando de federal, y que va a decidir el rumbo que va a llevar la justicia. Y va muy emparejado al tema del protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta analítica que le permite a todos los agentes estatales, es decir, desde un policía hasta un ministro de la Suprema Corte, el reconocer, identificar y saber cómo llevar a cabo cuando existen desigualdades en cualquier caso que involucre a una mujer. Que involucre a una mujer que por su especial circunstancia frente a la situación, digamos, económica, social, invita a que esté en un plano de desigualdad de ella ante la propia situación que la queja. Entonces, juzgar con perspectiva de género es utilizar esta herramienta para identificar cuando una mujer está en un plano de desigualdad. Cuando esta situación en la que ella desarrolla su proyecto de vida está haciendo que tenga muchísimos factores que la hagan vulnerable a estas conductas, ¿no? Entonces, esta herramienta analítica la deben conocer todos los juzgadores, todas las autoridades.
¿no? No es una herramienta que solamente deba conocer un juez, que solamente deba conocer un magistrado, que solamente deba conocer un ministro, no. Lo deberían de conocer e implementar todas las autoridades de nuestro país. ¿Por qué? Porque es proteger a la mujer frente a las propias situaciones que la quejan y evaluar siempre a quién se le está aplicando el derecho, que creo que eso es lo que hace falta muchas veces en nuestro país. Poner algún ejemplo, un caso que conozcas que pueda explicarnos a quienes todavía no tenemos muy clara qué es la perspectiva de género, cómo juzgar a una persona, a una mujer, empleando este protocolo con perspectiva de género, cambia totalmente el rumbo de un juicio y de las decisiones que allí se toman. ¿Tendrás algún ejemplo que te parezca ilustrativo de esto que estamos conversando? Claro que sí, hay un caso bastante paradigmático que la Corte resolvió en el 2012, que es de Mariana Lima. Mariana Lima era una mujer que estaba casada con un policía de investigación. Estos hechos ocurrieron en el Estado de México. Él relata que la encuentra muerta en su domicilio cuando realmente, ya cuando se hace una necropsia de Mariana Lima, se vislumbra que ella fue muerta por contusiones, por golpes. Él en su primera versión dice que la encontró colgada y que la bajó, ¿no? Para que cuando llegara la policía pues ya no la encontrara de esta manera. ¿Qué pasa en este caso y por qué es tan paradigmático para el derecho mexicano y sobre todo qué dijo la Corte? La Corte menciona que en este caso no se tomaron en cuenta los factores de desigualdad en los que vivió Mariana Lima porque era una mujer que dependía económicamente de su marido. Era una mujer que ya le había comentado a sus redes de apoyo, es decir, a su mamá, que sufría algún tipo de violencia por parte de su pareja. Y también se vislumbra dentro de este caso que hubieron muchas omisiones al momento de investigar la muerte de Mariana Lima. Lo que nos demuestra que si se hubiera aplicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género desde la Fiscalía, es decir, desde esta autoridad encargada de integrar toda la carpeta de investigación, hubiéramos tenido una necropsia fidedigna que nos dijera que la muerte de Mariana Lima no había sido un suicidio. Hubiéramos tenido también un análisis de la situación que ella vivía respecto a su pareja, de la dependencia económica con la que vivía con su pareja, y también hubiéramos podido vislumbrar desde el inicio que claramente debió existir una protección del Estado al momento de llevar todos estos pasos con la debida diligencia, que es parte del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y la debida diligencia implica analizar todo lo que rodea a la persona, no solamente los hechos concretos que nos atañen. Es decir, sí, estamos hablando de la muerte de una mujer, pero esa mujer cómo vivía, con quién vivía, en qué contexto se desarrollaba, qué tenía de redes de apoyo, estas redes de apoyo que sabían de la situación que ella vivía con su pareja, ¿no? Entonces, este es un caso muy paradigmático, el de Mariana Lima para el derecho mexicano, porque aquí la Corte vislumbra los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género, que principalmente son 5 y tienen que ver, uno, con la identificación de estas asimetrías que pueden existir en las relaciones, ¿no? Es decir, quién está en una ventaja latente y quién en una desventaja. También... Déjame detenerte ahí, Leslie, porque me parece súper importante esto que acabas de mencionar con relación a la dependencia económica. ¿Y por qué te detengo allí? Porque todavía vivimos en una sociedad donde se cree que el hombre es el que tiene que ser el único proveedor de una familia. Si bien hoy al menos el 50% de las familias en este país están encabezadas por mujeres, muchas siguen creyendo que el único proveedor, quien debe de administrar el dinero, quien debe tener el dinero, es el hombre. Eso genera una dependencia económica de las mujeres, quienes, estando ya en esta desventaja, por supuesto, tienen que tolerar otros tipos de violencia, la psicológica al menos y la física también, porque no tienen dinero para salir de esa situación. Entonces, explícanos la trascendencia de esta dependencia económica en casos extremos como el de un feminicidio, pero también en otros casos. Sí, claro. La verdad es que a mí me apasiona mucho hablar de este tema de la dependencia económica. Aparte de ser abogada, soy docente y siempre les digo a mis alumnas, el dinero es tu libertad. Si tú no tienes el dinero para sentirte libre económicamente hablando, es decir, que cuando tú te quieras ir a lo mejor de esa relación, lo puedas hacer de una manera libre, es decir, tengo mis propios recursos económicos para hacerlo, lo puedas hacer. Porque si no es así,
no tienes una libertad económica. Y al no tener una libertad económica, tampoco tienes una libertad personal, porque empiezas a depender de muchos factores de tu pareja. Dependo de ti para ir al súper, dependo de ti para salir de la casa. Vaya, cuestiones muy básicas, ¿no? Que nosotros las vemos a lo mejor bastante sencillas. Oye, voy a ir al súper, voy a salir de la casa. Sí, cuando generas tus propios ingresos, lo son. O algo tan sencillo también como, oye, hoy quiero ir al cine, hoy me quiero comprar un helado, sin la necesidad de decirle a la persona, oye, ¿podemos ir al cine? Oye, ¿me puedo comprar un helado? Esa libertad la empiezas a perder y es una cuestión bastante interesante, sobre todo en la sociedad mexicana, porque como bien lo mencionas, todavía en el siglo y en el momento en el que nos encontramos hay muchas mujeres que dependen 100% económicamente de sus parejas, ¿no? Y hablo desde que son novios, no solamente ya matrimonios, no, o sea, desde que son novios empiezan a depender económicamente de su pareja, lo que claramente hace que sin que te des cuenta, él tenga un poder sobre lo que haces, porque no haces lo que tú quieres, haces lo que puedes hacer con los recursos que él te proporciona, que es algo completamente diferente, ¿no? Y es algo a tomar en consideración cuando estamos ante un caso de algún tipo de violencia, ya sea de género, verbal, psicológica, económica inclusive, ¿no? Porque muchas veces nosotras, como mujeres independientes, nos preguntamos, es que ¿por qué no salió de ahí? ¿Por qué no lo dejó al primer golpe, al primer grito? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Porque no tenía dónde ir. O sea, también es un factor a tomar en consideración. Es una mujer que no es libre porque no tiene un recurso económico que le permita una movilidad a su gusto, a su entera satisfacción. Entonces creo que es algo que debe ser muy bien evaluado y muy bien vislumbrado por las mujeres jóvenes que caen en este tipo de situaciones muchas veces sin darse cuenta. Claro, ¿No? porque la sociedad entera nos está vendiendo esta mentira de que lo más importante es el amor y no el dinero, y no tu libertad financiera, tu libertad económica. Y entonces vamos de cabeza, ¿no?, en estas relaciones sexoafectivas, confiando en que en aras del amor nos van a compartir lo que también construyen las mujeres en las familias. Bueno, ya sabemos que hoy las leyes defienden a las mujeres de otra manera. Sin embargo, en el trayecto del juicio, que es justo lo que estamos conversando hoy con Leslie Jurado, si no se juzga con perspectiva de género, si ya sabemos que en algunos jueces, algunos abogados son corruptos, ¿verdad? En ese trayecto aceptan dinero de quien tiene más, que en la mayoría de los casos son los hombres, pues ¿quién va a ganar el juicio? Eso es obvio. Entonces las mujeres, y yo diría, ¿sabes qué, Leslie? Las jóvenes, pero de todas las edades, las maduras, están confiando en que les compartan, ¿verdad?, las propiedades y tal, cuando muchísimos casos las dejan con una mano detrás y una mano delante. Estoy conversando con la abogada Leslie Jurado, quien también es diplomada en diversas ocasiones en materia de derechos humanos, tiene un máster en la Universidad de Bolonia, Italia, en Derecho Comparado. Actualmente trabaja para el despacho Fisher & Phillips, siendo esta una de las firmas más grandes de todo Estados Unidos, desempeñándose en el área de consultoría laboral, coadyuvando a la realización de auditorías empresariales, la atención de inspecciones por parte también de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, te interrumpí cuando nos estabas explicando los elementos más importantes del protocolo para juzgar con perspectiva de género y nos hablabas del contexto. O sea, ¿cuál es el contexto de una mujer? Es decir, cómo vive, cuáles son sus relaciones, si tiene o no dependencia económica. No es lo mismo una mujer con dinero en los bolsillos, les digo yo, o sea, por decir una frase común y corriente, es decir, con dinero, cuentas en el banco, ahorros y propiedades, nos expone a una relación de violencia igual, en igualdad de condiciones, con una mujer que no tiene un peso en la bolsa y además tiene varios hijos. Sí, adelante, Leslie. Sí, claro, lo que mencionas es muy importante. Yo siempre lo he dicho y esta herramienta analítica también lo dice, el protocolo para juzgar con perspectiva de género. No podemos aplicar el derecho de una manera pareja y sin mirar
quién. Siempre debemos mirar a quién se le está aplicando la norma. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionas, no es lo mismo una mujer citadina que tiene estudios universitarios, que seguramente tiene una independencia económica que le permite ella pagar sus propios gastos, ser independiente, poder ir, poder venir, no preguntarle a nadie si me compro un helado o no, a una mujer que a lo mejor creció en alguna o algún estado bastante alejado, ¿no?, de lo que es una ciudad, por ejemplo, los pueblos de Oaxaca, que tiene muchísimos municipios alejadísimos de lo que es la zona citadina de Oaxaca. Pues estas mujeres siguen creciendo en un plano de desigualdad hacia las citadinas. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, si estudiaron la preparatoria, ya es mucho, ¿no? Si terminaron la preparatoria, ya es un privilegio. Ni pensar siquiera en la universidad. Y entonces también toda su vida, volvemos al tema del contexto, influyó para que ellas vieran qué era lo que hacía una mujer, cuál es el papel de la mujer en esta sociedad donde ella se desarrolló. Es decir, ella siempre vio a su mamá servirle a su papá, ¿no? Ella siempre vio a su mamá que no trabajaba, que el que traía el dinero a la casa era su papá. Entonces, si yo crecí en este contexto, con estos patrones, para mí es completamente normal la actitud de servicio, la actitud de que no, yo no trabajo, yo me quedo en la casa, ¿no? Entonces, la replicación de estos factores es vital, el contexto es vital para entender de dónde viene esa mujer, de dónde viene el comportamiento de una persona. Por eso yo igual siempre digo, no hay que juzgar a las mujeres que están en un círculo de violencia, porque para nosotras, no, vaya, lo vemos de una visión diferente, porque a lo mejor tuvimos acceso a una educación superior, no a una carrera, a un trabajo serio, a que tú aportes a casa, a que tú lleves a la casa el dinero. Y ellas no, nunca su vida lo vieron. Para ellas lo normal es que el hombre trabaje y aporte todo y salga a ser un proveedor al 100%, y por lo tanto ellas estén expuestas e indefensas a estas situaciones de violencia. Entonces, cuando a lo mejor llega el primer grito o el primer golpe, si yo lo normalicé porque en mi casa lo vi, no voy a hacer nada porque para mí eso es lo normal. No veo el problema en la conducta, ¿no? Eso también es muy importante para estas mujeres. No ven el problema en la conducta hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya llegan casi muertas a la fiscalía, si es que llegan a la fiscalía, porque también no saben a dónde ir. Muchas veces en estos pueblos tan alejados de todo, ¿a dónde voy? ¿Con quién denuncio? ¿Cómo denuncio? Y lamentablemente el protocolo para juzgar con perspectiva de género es una herramienta analítica que desarrolló la Suprema Corte, que muchas veces y lamentablemente en las fiscalías no lo aplican, o no lo conocen, o nada más lo conocen de oídas, pero no saben cómo se aplica, cuáles son los pasos a seguir y por qué es tan trascendente el sí aplicar y el sí decir, oye, es un caso de violencia, necesito aplicar el protocolo y necesito empezar, número 1, el análisis del contexto, número 2, analizar relaciones asimétricas, ¿no?, de poder, que claramente se van a demostrar y se van a dar, y también analizar si esa mujer necesita un apoyo inmediato. Muchas veces también lo que pasa es que el Estado llega tarde, ¿no? Conocemos muchos casos. En los casos. En la mayoría de los casos el Estado llega tarde. Sí, oye, es que hay casos de que yo fui 12 veces a la fiscalía y me decían, es que no tiene usted un golpe, es que usted nada más lo está denunciando porque le gritó, porque la jaloneó, porque la cachetó. O sea, todas esas formas de violencia deben ser motivo de una denuncia, ¿no? Y ese es otro tema bastante interesante, que por ejemplo la violencia psicológica en México no se persigue. Claro, claro, porque está completamente normalizada. Estoy conversando con la abogada Leslie Jurado acerca del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Muy pertinente esta conversación ante las elecciones el 1 de junio del Poder Judicial. Y bueno, pues estamos haciendo nuestra parte aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo para que las y los juzgadores que lleguen, que sean elegidas y elegidos, pues incorporen este protocolo. Ya está estipulado en la ley, lo tienen que hacer, están obligadas y obligados, pero como pues no hay una vigilancia y una sanción para quienes no lo hacen, pues la cosa se complica. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo.
Ya regresamos de la pausa aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo y estoy conversando con la abogada Leslie Jurado, quien también se ha desempeñado como asesora legislativa en la Cámara de Senadores, teniendo una gran trayectoria en temas de iniciativas de ley, a la par del trabajo en la firma Fisher & Phillips, que es donde se desempeña hasta la fecha. Y bueno, la violencia en contra de las mujeres, pues no solamente se vive en los hogares, también es estructural. ¿Qué quiere decir? Pues que está absolutamente en todos los niveles de la sociedad. Y pues no es como te vaya a la feria, porque ya saben, en mis redes sociales les encanta llegar a los machirulos violentos a decir de cosas, ¿no? Y dicen, es que tú estás resentida, por eso hablas así. En realidad, pues no es resentimiento, porque la violencia en contra de las mujeres está en absolutamente todos los ámbitos. El que quieras, el laboral, el familiar, el empresarial, en los puestos de liderazgo, pero también en la calle, absolutamente en todos. Por eso es muy importante que se conozca esta herramienta analítica que es la perspectiva de género. ¿Por qué consideras, Leslie, que hay tanta resistencia entre jueces y juezas para usar el protocolo para juzgar con perspectiva de género? ¿Es ignorancia, prejuicio o ambas? Ambas. Yo te diría que hay agentes estatales, pues, digamos, Ministerio Público, llámese inclusive magistrados, que desconocen por completo la herramienta. La herramienta se desconoce y entonces pues no puedes aplicar algo que no conoces, ¿no? Una. Y dos, no la saben aplicar muchas veces. Es decir, ok, sí, existe el protocolo para juzgar de perspectiva de género, pero se quedan hasta ahí, no lo aplican, no se encargan de analizar todos estos factores diferenciados, de decir, oye, es una mujer que viene de una sociedad, oye, es una mujer que tiene 14 años y estaba casada con un señor de 40, porque eso lamentablemente sigue pasando, como decías, la violencia está tan arraigada, tan institucionalizada, que aunque el matrimonio infantil esté prohibido, lo siguen haciendo. Se sigue perpetuando y perpetuando y perpetuando, porque uno es al mismo. Si es lo normal, si es la costumbre no tan fuerte, pues la sociedad lo sigue perpetuando. Y entonces las autoridades en consecuencia se resisten al cambio, se resisten a hacer algo diferente, ¿no? Entonces pasa de que las fiscalías no lo aplican, no lo mencionan ni siquiera cuando están en audiencia, cuando ya tienen una declaración, cuando ya van ante el juez, no se menciona, oye, vamos a aplicar perspectiva de género porque se están identificando factores bastante importantes como la desigualdad económica, la desigualdad social, el contexto del que vivía de violencia. Nada, nadie lo menciona, no lo voltean a ver y no lo ocupan. Cuando hay una línea de jurisprudencia ya bastante desarrollada por la Suprema Corte, en donde nos dice, oye, es una obligación de todas las autoridades, no es si quieres, no es como de buena voluntad, es una herramienta que debe de ocuparse. Como bien mencionas, no hay una multa o alguna sanción para estas autoridades que no lo hagan. También creo que eso es lo que merma, ¿no? La aplicación, el que no vean que hay una sanción. Pero ellos deberían utilizarla por el simple hecho de ver el caso en concreto, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Aquí es importante vislumbrar qué factores hicieron que esta mujer sufriera violencia. Hasta estadísticamente hablando, ¿no? México es uno de los países más violentos hacia la mujer, más machistas, y a mí me da mucha risa, la verdad, siempre que dicen, no, es que eso es un mito, y ahorita las mujeres tienen mucho poder. Yo te diría que no. O sea, yo veo los consejos empresariales de las grandes transnacionales del país, en muchos no hay ni una mujer, ¿no? Y si hay mujeres, no están en un puesto de decisión. Así es. Leslie, ahora vamos a ponerlo desde otro sitio. Si soy una mujer que está enfrentando algún juicio, digamos, ¿qué le recomendarías que debe tomar nota? ¿Qué señales debería fijarse, tomar en cuenta para saber si está siendo juzgada con estereotipos o perspectiva de género? Pues hay que poner mucha atención, yo les diría, desde que llegamos al Ministerio Público y en la entrevista que nos hacen de primera mano cuando entras a una agencia del Ministerio Público, obviamente te van a entrevistar para saber los hechos, para saber qué pasó y cómo se van a clasificar. Muchas veces desde aquí los agentes del Ministerio Público empiezan a hacer preguntas con micromachismos que debemos estar muy sensibilizados para identificar. Mucho.
Un ejemplo de micromachismo es cuando, y hay muchos casos de violación por parte de sus parejas, que tú vas a denunciar por violación a tu pareja y te dicen, ah, no, pero si su pareja no procede de la violación. Claro que procede de la violación. Claro que te puede violar tu pareja, llámese novio, llámese prometido, llámese marido. Claro que te puede violar. Y muchas veces no quieren levantar las denuncias porque es, ¿pero cómo? Es su marido. Usted está obligado a mantener relaciones con su marido. Lo cual es un machismo enorme. No tienes la obligación de mantener relaciones sexuales sin consentimiento con nadie. Así es. Mantener relaciones sexuales sin tu consentimiento es un delito. Ok, entonces yo les diría, desde las preguntas que nos hace el Ministerio Público, hay que identificar si estoy siendo yo prejuzgada, si estoy siendo yo víctima de perjuicios, de machismos, de preconcepciones como las que te estoy diciendo. Es que tu pareja no te puede violar. Claro que una pareja me puede violar. Claro que si yo no tenía o yo no quería hacer ese momento y él aún así me insistió y lo hizo, es un delito, ¿no? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los temas de acoso laboral? Muchas veces las agencias del Ministerio Público no te quieren levantar igual la denuncia porque es así de, pero solo fue un comentario. A ver, Claro. hay un violentómetro y yo les diría a las mujeres, conozcan el violentómetro, lo pueden buscar, hay páginas de ayuda, en internet ya hay muchos colectivos de feminismo, de asociaciones civiles que ponen el violentómetro y el acoso laboral empieza desde una simple frase, desde hostigamiento con mensajes de texto, con oye, vamos a salir, oye, te quiero ver. Todo este tipo de conductas debe ser castigado por la autoridad. No debemos esperar a que haya un golpe, a que haya una amenaza. No, debemos actuar desde los primeros actos de violencia. Oye, tengo un compañero que no me deja de mandar mensajes, que no me deja de llamar, que me sigue a la hora de la salida. La autoridad debe de levantar esta denuncia por el acoso que está sufriendo e inclusive hacer un apercibimiento verbal con esta persona y decirle, oye, lo que estás haciendo es un delito, ¿no? Necesitamos, por favor, que pares. Y muchas veces las autoridades no están acostumbradas a castigar estas conductas. O sea, como les digo yo, quieres que llegue la mujer moreteada con el ojo morado. Y ya cuando llegas así, entonces, ahora sí, nos vamos a sentar a hacer su declaración. Cuando no, debemos tomar acción desde los primeros pasos. Entonces, primero, identificar las preguntas de la conducta del Ministerio Público. Número 2, no dejar y no permitir que no nos levanten las denuncias, chicas. Yo les diría, insistan porque es nuestro derecho y es su trabajo levantar estas denuncias. No hay que irnos a la primera que nos digan, no, es que no le puedo levantar su denuncia porque solo fue un comentario, no, eso no es acoso, por favor retírese, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, no hay que dejar de persistir en este tipo de levantar denuncias, porque es muy importante ya dejar un antecedente, ¿no? de todo lo que está pasando, porque el día de mañana que pase otra cosa, porque lamentablemente la violencia escala. Escala, ¿no? Exactamente. Va a no es algo que para. Sí, Entonces dejen sus antecedentes de todas las conductas e identifiquen todos los prejuicios a los que estamos expuestas, porque de verdad lo son. O sea, yo insisto, tú intentas levantar una denuncia por violación en contra de tu pareja y va a ser muy complicado. Muy difícil. Mucho. Justo porque nos enfrentamos a un sistema absolutamente machista, patriarcal, que no está reconociendo esto que ya está en la ley, que es juzgar con perspectiva de género. Leslie Jurado, ahora imagínate que estás frente a las y los juzgadores recién elegidos. ¿Qué les dirías a este respecto? El que les pudieras decir 3 cosas, 3 recomendaciones para que realmente cambien el sistema judicial. Nuestro país se ha enfrentado a la primera reforma judicial, pues, prácticamente en su historia, bueno, de esta magnitud. Nunca antes, porque eran un poder intocable, ¿no? Realmente intocable. No voy a decir nada. Ahora, espero que esto verdaderamente cambie, porque tantas resoluciones que no han sido tomadas con perspectiva de género, que han revictimizado a las mujeres, ya solamente con que llegues y te hagan preguntas estereotipadas, te están revictimizando, te ofenden, desistes de buscar justicia, además porque no tienes tiempo de regresar e insistir. ¿Qué les dirías? Ya estamos en, digamos, el 2 de junio, ya tenemos
juzgadoras y juzgadores nuevos? ¿Qué les dirías a este respecto? Yo les diría que siempre, siempre, siempre busquen poner la cancha pareja en un juicio. Esa es una de las misiones más importantes de un juzgador. Buscar que ambas partes en juicio estén en la misma cancha, que el suelo esté parejo, porque eso muchas veces no sucede y eso lo puede llevar a cabo un juzgador. Él debe buscar cómo poner en un plano de igualdad a ambas partes, que ninguna parte esté en desigualdad sobre la otra, que no sea la persona que tiene más recursos económicos la que se quede con la custodia de los hijos, ¿no? Porque a lo mejor no tiene tiempo, pero tiene más dinero, ¿no? Entonces siempre buscar que la cancha sea pareja, que tanto la parte demandada como el demandado estén en las mismas circunstancias para que ellos de esa manera puedan llevar a cabo juicios realmente justos, ¿no? Es lo que buscamos. Al final del día lo que necesita México es un Estado de Derecho, un Estado de Derecho en donde nuestros derechos humanos de todas las personas, ¿y a qué me refiero todas las personas? Desde la mujer con discapacidad hasta la mujer directora de una empresa, tengan acceso a una justicia digna, a una justicia que haga realidad sus derechos humanos, la efectividad de los derechos humanos. Yo siempre he dicho, tenemos una constitución bella, bellísima, bellísima. El problema es que no la llevamos a la práctica. El problema es que nos quedamos en la letra muerta. Entonces necesitamos hacer efectivos esos derechos humanos. Yo invitaría a todos los juzgadores que, una, pongan plano de igualdad a todas las partes en el juicio. Dos, que busquemos hacer efectivos esos derechos humanos, que realmente las personas gocen de estas garantías, que no se queden solo en el papel, que busquemos como agentes estatales el qué voy a hacer para que esta persona disfrute de su derecho humano a la salud, a la educación. Los jueces en materia de amparo tienen un encargo importantísimo y muy trascendental para la vida de este país, ¿no? Garantizar quimioterapias para niños con cáncer. Hay amparos bastante relevantes que justamente versan sobre la negativa de dar quimioterapias a estos niños. Entonces yo los invitaría a siempre, siempre, siempre buscar la efectividad del derecho humano violado, del derecho humano transgredido, buscar también una igualdad, como lo decía, que desde los estratos más bajos de la sociedad hasta los más altos no sea una limitante para no tener acceso a la justicia. Porque lamentablemente hoy en día también tenemos una crisis de justicia en donde la mayor parte de la población mexicana no cree en los jueces, no cree en los magistrados, no cree en un ministro de la Corte, porque su propia experiencia de vida lo ha llevado a saber que para él no existe la justicia, que para él la efectividad de los derechos humanos le va a ser negada muchas veces por cuestiones económicas. Entonces, eso es algo que debe cambiar, que si realmente esta reforma va a funcionar, ellos deben buscar eso, la efectividad de los derechos humanos para todos. Claro. Que el dinero no sea un sinónimo de, ok, si lo tienes vas a tener justicia, y si no, lo siento mucho. No, al contrario, que cambien esta realidad, que realmente nos metamos al fondo y nos metamos a hacer efectivos estos derechos humanos. Yo creo que eso es lo más importante, lo más trascendental. Sí, pues tienen una gran tarea quienes salgan electas y electos el próximo 1 de junio. Pues ya se nos terminó el tiempo, querida Leslie, se pasó rapidísimo. Siento que se quedaron varias cosas en el tintero para seguir conversando contigo acerca de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero también de derechos humanos, de esta gran tarea pendiente que tienen las personas juzgadoras para poder hacer llegar la justicia a todas y a todos. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte mucho esta invitación, de verdad, yo soy la más feliz de hablar de estos temas y pues bueno, esperemos que este 1 de junio queden seleccionados los mejores y que bueno, lleven a cabo todo este planteamiento de derechos humanos que no se debe perder de vista en un Estado de Derecho. Así es, donde pudiéramos seguir en contacto contigo, si quieres compartirnos tus redes sociales. Sí, claro, en Instagram creo que soy más activa que en todos los demás, me encuentran con It's Leslie Jurado y ahí comparto muchas cosas justamente sobre derechos humanos. Estupendo, te seguiremos allí, querida Leslie. Pues muchísimas gracias por este tiempo en tu agenda para conversar sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo de vuelta. Gracias y hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. No sin antes agradecer
a quienes lo hacen posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV. Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres de manera violenta cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.